Nos visitan Forinvest Televisión, Ramón Morey, que es responsable de ETX Capital en España. Ramón, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Preséntanos ETX Capital. Nuestra empresa es un broker de CFDs y nos dedicamos a ofrecer todos los mercados financieros nacionales e internacionales a través del maravilloso mundo de los CFDs para cualquier inversor privado que lo desee. ¿Qué diferencias hay entre ETX Capital y otras empresas del sector? ¿Cuál es vuestro punto diferencial? Nosotros tenemos dos diferencias. Una de ellas es que ofrecemos inversiones por diferencias, que es una parte de los CFDs en donde uno opera en otros instrumentos de mercados internacionales sin riesgo de cambio. Opero en el oro, en euros o en el Dow Jones o en las acciones de cualquier otro mercado que esté en otra divisa, desde euros siempre, y eso es importante. La segunda diferencia, que la dice nuestro cliente, no la decimos nosotros, es que damos un trato al cliente diferenciado, un servicio de calidad, que es lo que buscamos hacer siempre. Calidad y seguridad. Hablemos del mercado. ¿Crees que se está recuperando en estos momentos desde vuestro sector? Nosotros vemos los mercados bursátiles con una tendencia de fondo alcista. Vemos correcciones puntuales, como las que estamos teniendo esta semana pasada, por ejemplo, pero el trasfondo fundamental de los mercados es alcista, más aún cuando la política de Draghi del QE está dando facilidades para que haya una renovación económica en la zona europea y, por supuesto, Estados Unidos, que nos está ganando la mano en ese sentido. Vemos un trasfondo alcista a pesar de que haya momentos de corrección importante incluso. En las finanzas personales es muy importante que nosotros sepamos que la industria parece que va recuperando terreno, la industria lo hace, el comercio lo empieza a hacer poco a poco, nosotros tenemos que hacerlo también desde el punto de vista personal. Lo lógico sería ir ahorrando algo de capital, de la poquita parte de capital que en este momento podamos ahorrar, tener una conciencia clara, un criterio conservador y a la vez el estar abiertos a cualquier desarrollo de productos nuevos que nos ayuden a que eso pueda multiplicarse con el menor riesgo posible. Desde el punto de vista sociopolítico, a corto y a medio plazo, ¿cómo ves el mercado? Pues el planteamiento para mí es, estamos viendo esos nuevos fenotipos, el de Podemos, el de Ciudadanos, emergentes que van a salir y que para algunas personas preocupan. A nosotros yo creo que no nos preocupa demasiado porque va a haber unas alianzas desde el punto de vista político que vayan a asentar una serenidad en el mercado español político, y en ese sentido pues tendremos también una mejora de los aspectos sociales, me imagino, poco a poco, porque esto va muy despacio, pero bueno, el resto de Europa está recuperando, América lo ha hecho, nosotros también tenemos que hacerlo. Hablemos de Forinvest. ¿Qué expectativas tienes depositadas en este certamen? Pues las expectativas son muy altas porque vemos que es un certamen que se ubica muy bien en el objetivo nuestro comercial y de presentación de lo que es nuestra compañía, y de momento lo está cubriendo pues largamente, cosa que nos satisface, entre otras cosas porque requiere una inversión, aunque sea una inversión medida, al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es recuperar esa inversión y multiplicarla. Estamos muy contentos con ello, de verdad. Nos quedamos con esa satisfacción cara a nuestro certamen, que nos llena de orgullo. Ramón Morey, responsable de ETX Capital en España, ha sido un placer hablar contigo. Gracias.